Pues gracias, querido pastor, por el texto. Gracias, queridos hermanos, de poder un domingo más permitirme el privilegio que me dais de poder dirigirme a vosotros. Para mí sois una audiencia exquisita y es un privilegio poder hablarle a los hijos de Dios en esta mañana. Como dice el texto que hemos leído en pantalla, más justamente en Hechos 17, 28, dice: en Él vivimos, nos movemos, en Él existimos. Y quisiera esta mañana hablaros acerca de los marcos de referencia. Esta mañana veremos cómo trabajan los marcos de referencia, cómo influyen acerca de la construcción de nuestro carácter. Hablaremos acerca de lo que es condicionante y de lo que es determinante. Esta mañana veremos cómo hay expresiones que decimos y que son totalmente erróneas. Quisiera comenzar hablando de los marcos de referencia. ¿Qué es un marco de referencia? ¿Cómo funciona un marco de referencia? ¿Para qué sirve un marco de referencia? El marco de referencia es aquello donde viviste, aquello donde te moviste, aquello que fuiste. El marco de referencia es la enseñanza que aprendiste de tus padres. El marco de referencia son tus amistades, las que tuviste, tus amistades. El marco de referencia son las relaciones que has tenido. Son los ladrillos que poco a poco, de una manera sucinta, sin darte cuenta, construyen tu personalidad, forjan tu carácter. A veces pensamos que el marco de referencia no nos afecta, pero realmente es este marco de referencia que nace en base a la idiosincrasia de tu país, a tu cultura, a la idiosincrasia de tu pueblo, el que va formando tu personalidad, tu carácter. Nadie puede escapar de la influencia del marco de referencia, de donde te criaste, de la enseñanza que te dieron tus padres. Y esto no es malo. Nadie dice que esto sea malo. Cada uno tiene su propio carácter, su propia personalidad. Una personalidad que te define, que es capaz de que podamos tener una opinión distinta acerca de un mismo tema, que pueda haber una variedad de opiniones tan válidas, unas como otras. Eso es lo que forma tu carácter. Hay mucha gente que piensa que con el carácter se nace, y no es así. El carácter se hace en función a tu marco de referencia, aquello que has vivido, aquello que te ha movido, por donde has existido. El carácter no nacemos con nuestro carácter, lo fabricamos. La palabra de Dios nos anima a que sea ella la que ponga los ladrillos de nuestro fundamento, de nuestro carácter. La palabra de Dios nos anima a ser nuestro marco de referencia idóneo, el correcto, el que tenemos que aplicar. Os pondré un ejemplo de cómo un marco de referencia puede afectarte. Y es, por ejemplo, la situación de alguien que ha sido engañado reiteradas veces. Lógicamente creará en él un carácter desconfiado. Creará en él un carácter retraído. Provocará en él una forma de ser desconfiada. Y es natural, es lógico, porque los marcos de referencia construyen nuestro carácter. Los marcos de referencia son algo sucinto, algo que no nos damos cuenta, pero que nos van moldeando, van construyendo nuestra forma de ser, van moldeando nuestro carácter. Y aquí, aunque parezca extraño este versículo, el centro de lo que ha puesto Abraham es: en Él vivimos, somos y nos movemos. Y veremos la relación que hay entre este versículo y el desarrollar en nosotros el carácter
propio de Cristo en nuestras vidas. Como decía, de alguna manera, el marco de referencia te va condicionando, va haciendo tu carácter, tu forma de ser. Pero esto es algo oculto que no podemos darnos cuenta. Es como el marco de referencia global donde vivimos, en esta tierra. En esta tierra suceden muchos acontecimientos que pasan desapercibidos para nosotros, porque formamos parte del marco, estamos dentro del marco de referencia en este universo. Solamente alguien externo a esta tierra puede mostrarnos el marco de referencia en el que vivimos. Por ejemplo, un astronauta puede darse cuenta de los fenómenos que pasan en la Tierra. ¿Por qué? Porque no está en nuestro mismo marco de referencia. Tiene un marco de referencia distinto y es capaz de ver lo que nos sucede, de tener una mejor exactitud, un plano más generalizado. Así es Dios. Dios es ese observador eterno, privilegiado, el cual a través de su palabra nos aconseja dónde y cómo debemos de edificar nuestra vida, en qué marco de referencia debemos de movernos. Me gustaría hablaros acerca de lo que es un condicionante y de lo que es un determinante. Y para ello me gustaría poner un ejemplo de un hombre que se llama Francis Collins. Este hombre es un cristiano de verdad, es un hombre temeroso de Dios, pero además es el padre de la genética, uno de los hombres que contribuyó a desarrollar el mapa genético humano. Y a este hombre le preguntaron, un periodista una vez le preguntó, ¿hay algún gen que provoque una predisposición en el hombre, en la mujer, hacia el alcoholismo? Y sorprendentemente, Collins dijo que sí, que hay cierto tipo de genética que puede predisponer a una persona al alcoholismo. Pero él lo aclaró y dijo, es algo condicionante, pero no determinante. ¿Qué significa? Que si alguien tiene una predisposición genética al alcohol o al alcoholismo, pero nace en un país árabe, nunca será alcohólico. Si nace en un hogar donde tiene un marco de referencia basado en la palabra de Dios, nunca será alcohólico. Si crece en un hogar donde no le dan importancia, son abstemios, no le dan importancia al alcohol, nunca será alcohólico. Pero si esa persona crece en un marco de referencia donde es engañado, donde es abusado, crece en un marco de referencia distinto, donde es dañado, posiblemente sea alcohólico. ¿Os dais cuenta lo que hacen los marcos de referencia? Son condicionantes y algunos son determinantes. Determinan lo que vamos a hacer. Y este profesor Collins dijo, sí, es condicionante, pero no determinante. El problema es cuando, de alguna manera, mi condición me determina. De alguna manera, cuando decimos, yo soy así y punto, no voy a cambiar, porque mi marco de referencia me fabricó, me construyó, me condicionó, pero yo decidí determinarme, no cambiar. Hay mucha gente que dice, yo soy así, punto, y así me quedo. Creen que es imposible, creen que Dios los hizo así, y es un error. Es un error que pasan demasiado tiempo tratando de justificar. No te hiciste así. Tu marco de referencia te educó,
te construyó, dónde naciste, tu idiosincrasia, la enseñanza que te dieron tus padres, construyó tu personalidad. Si te engañaron, si te dañaron, construyó tu personalidad, tu carácter, tu forma de ser. El problema es cuando tú te determinas, cuando tú dices yo soy así, punto. De esta manera no podemos reflejar el carácter de Cristo. De esta manera no podemos ser fiel reflejo del carácter de nuestro Señor. Y me gustaría poder compartir acerca de una persona, de un cristiano excepcional, como pocos. Un cristiano que tenía este problema. Una persona que había dejado que su condición lo determinara, porque es algo que trabaja de manera oculta. A esta persona, a este cristiano que había tocado el borde del manto de Jesús, que había escuchado las palabras del Señor, que había comido con el Señor, que había vivido con el Señor, se le debe una frase que está en Hechos capítulo 10, 28, y dice algo así como: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío relacionarse con un gentil. El griego original, la palabra abominable la traduce como odioso, ilícito, desaconsejable. Fijaros cómo esta persona que, como digo, había tocado el borde del manto de Jesús, que había escuchado las palabras del Maestro de primera mano, sin embargo su carácter estaba tan condicionado que era capaz de decir cuán abominable es para un judío relacionarse con un gentil. Este era Pedro, ese Pedro que todavía continuaba siendo una piedra, continuaba siendo ese cristiano impulsivo, cortaorejas. Era el Pedro que seguía siendo piedra, hasta que Dios tiene que trabajar en su vida. Y es cuando Dios le baja, si conocéis la historia, supongo que la conocéis todos, es cuando Dios le baja ese lienzo, ese marco, esa pintura, y le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro tiene que decirle al Señor: Señor, ¿cómo voy a matar y comer algo en lo que yo me he educado, que ha sido mi marco de referencia, algo que ha marcado mi corazón, que ha marcado lo que soy como persona? No puedo matar y comer nada inmundo, porque de pequeño me condicionaron, me enseñaron que no podía alimentarme de este tipo de comida. Él estaba condicionado por un marco de referencia dentro del judaísmo, pero no de cualquier judaísmo. Estaba condicionado dentro del marco de referencia del judaísmo más ortodoxo, del más radical. ¿Cómo alguien puede reflejar el carácter de Cristo diciendo cuán abominable es para mí como judío juntarme, relacionarme con los que son gentiles? Pedro continuaba siendo esta piedra hasta que Dios trata con él y le dice: Pedro, lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Y en ese momento a Pedro se le abrieron los ojos, se dio cuenta de dos realidades. Normalmente todo el mundo ve una, y es que para Dios pesa lo mismo el judío que el gentil. Para Dios pesa lo mismo el pecador que el salvado. Para Dios no hay acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, sea judío o sea gentil, da igual. Pedro tuvo que aprender esta realidad. Pero tuvo que aprender una segunda realidad. Y esa segunda realidad es que tus costumbres, tus daños,
donde has vivido, tu marco de referencia, lo que te ha construido como persona, no puede determinar lo que tú eres en Dios. No puede ser determinante sobre lo que tú eres en Dios. Eso quiso decirle el Señor. Pedro, lo que tú has aprendido en el judaísmo, lo que tú has visto desde pequeño, no puede determinar lo que eres en Dios. No puedes decir que cuán abominable es relacionarme con los gentiles, porque no reflejamos el carácter del Señor. No somos un espejo del carácter del Señor. Entendemos la importancia de los marcos de referencia. Entendemos la importancia entre lo condicionante y lo determinante. Entendemos que a veces decimos yo soy así, y es un error decir yo soy así. Porque tú puedes cambiar, tú puedes reflejar de una manera mejor el carácter de Cristo. Puedes ser un espejo del Señor, un espejo ante tu familia, ante la sociedad. Y es que, hermanos, los marcos de referencia han traído muchos problemas en la Iglesia, muchos. Principalmente en la Iglesia primitiva. Cuando la Iglesia empezó a constituirse, básicamente se alimentaba de dos marcos de referencia. El marco de referencia judío y el marco de referencia gentil. Unos traían su casa construida desde el judaísmo ortodoxo radical y otros traían su construcción hecha desde el paganismo. Y había choques en la Iglesia. Había dificultad en la unidad. Esto se notaba principalmente a la hora de las comidas. Las iglesias se juntaban para comer. Sin embargo, el judío estaba todavía en ese marco de referencia de Pedro. Había ciertos tipos de alimentos que no consideraba puros. Pero el gentil era alguien que pasaba de ese tema. No le interesaba esa polémica. No tenía ningún tipo de problema con los alimentos. Y era cuando se juntaban los dos marcos de referencia en la Iglesia, cuando surgían, cuando estallaban los problemas. Era cuando venían los problemas de unidad. Esto fue lo que motivó, lo que causó, lo que es el concilio de Jerusalén, el primer concilio de la Iglesia. Y aquí tuvieron los apóstoles que orar, que buscar al Señor, porque ¿cómo puede haber unidad en la Iglesia si hay tantos marcos de referencia distintos? ¿Cómo podemos estar unidos si cada uno dice yo soy así, punto? ¿Cómo puede haber unidad si uno piensa una cosa, otro piensa otra? Cada uno tiene un marco de referencia distinto, superior al marco de referencia del Señor. ¿Cómo podemos ser uno? Y esto motivó que los apóstoles se reunieran, que oraran, que buscaran el rostro del Señor. Y de esta manera surge un verso que para mí es una joya del Nuevo Testamento. Dice así como, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros como apóstoles no imponeros otras cargas, solamente estas, que os abstengáis de cierto tipo de alimentos para que todos podamos construir la Iglesia dentro del mismo marco de referencia, para que los ladrillos de un solo marco de referencia, en base a la palabra de Dios, puedan alimentarnos, construir lo que somos en el Señor. No se trata, hermano, esto no sale con oración. Esto no sale con que alguien te ponga las manos encima y ya. El cristianismo exprés no existe. No hicieron los apóstoles el uso de
orar por cada uno de los gentiles, de poner sus manos sobre ellos para que ya está, ya reflejas el carácter de Cristo. Esto no es así. No permitáis que nadie os ponga las manos. No lo permitáis. No deis esa autoridad a cualquiera. Es una aberración teológica aquel que cree que el cristianismo exprés, que llegas, te ponen las manos el pastor o el profeta de turno y ya están tus problemas resueltos. Ya eres un hombre que refleja el carácter de Cristo. Esto no es así. Nadie oró por Pedro. Tuvo que abrirle los ojos el Señor, como yo intento abrir los ojos esta mañana, para mí y para todos. No es algo que se construya orando, es algo que se necesita el esfuerzo, el valor, la dedicación, el ánimo, de no ser tropiezo uno para otro, de no invadir un marco de referencia del otro, de no poder decir yo soy así, punto. Es mi forma de ser. Pasamos demasiado tiempo justificando el error. Y la solución no es justificar el error. Cuando Pedro tuvo esa visión, fue obediente. Simplemente es la obediencia. Obedeció a Dios. Ese Pedro piedra que siempre era tan impetuoso, todos conocéis el carácter de Pedro. Sin embargo, aquí solo queda la obediencia, solo queda obedecer al Señor, no queda otra. Por eso es la profundidad de este verso, del corazón de toda la palabra que ha compartido Abraham. En Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos. Habla de una pluralidad sometida a una individualidad. Somos, vivimos, nos movemos. Pero no podemos ser si cada uno va a lo suyo. No podemos vivir si cada uno va de esta manera. Sino que tenemos que entrar, tenemos que determinarnos por vivir el marco de referencia del Señor, para que la Iglesia sea uno, para que todos seamos uno, para que la Iglesia siga creciendo, siga andando, se siga multiplicando, siga teniendo éxito como hasta ahora. No podemos justificarnos en nuestro propio marco de referencia. No podemos pensar que uno es así y así lo creó el Señor y ya está, sino que es necesario barrer aquellos ladrillos que construyeron nuestro carácter, que son erróneos. Mi marco de referencia me condiciona, pero no puedo dejar que me determine. Si me han dañado, si, como poníamos el ejemplo al principio, si me han engañado, no puedo permitir que se cree en mí algo perenne, que construya un carácter en mí desconfiado. ¿Entendéis cómo funcionan los marcos de referencia? ¿Cómo nos construyen? ¿Cómo nos condicionan? Me gustaría, para ir terminando, poner, ¿lo tienes, Petri? Lo que es el cuadrito. Fijaros, dice problema o reto. Une la unidad, unir los puntos con solamente 3 líneas. Pasa al siguiente, Petri. ¿Cómo los uniríais? Los 9 puntos solamente con 3 líneas. Podéis anotarlo y os lo quedáis de tarea en casa. ¿Cómo se unirían esos 3 puntos? Pasa al siguiente, Petri. Y al siguiente, ¿veis? Solamente es posible cuando nos salimos del marco. Este marco rojo nos condiciona. Nos condiciona. Yo ayer, cuando estaba en la iglesia de mi pueblo, se lo puse a los hermanos. Y el marquito rojo te condiciona. No caemos en salir de ese marco rojo.
nos condiciona para tomar decisiones. Creemos que no, pero es así. Pero no importa, hermano, no importa. Tu carácter no es ni mejor ni peor, es distinto del otro. Se trata de que puedas quitar, de que puedas barrer aquello en tu carácter que te condiciona. De que tu carácter no sea determinante, que tu carácter no estorbe en la unidad de la Iglesia y que todos podamos ser uno. Igual que Pedro tuvo esta visión y aprendió y indagando en el Nuevo Testamento se ve el cambio de Pedro. Es increíble, pero se ve el cambio de Pedro de ser ese cristiano impetuoso, cortaorejas, a ser ese Pedro padre, ese Pedro con un corazón de carne, con un corazón humilde, con un corazón amoroso. Ese Pedro capaz de escribir en Primera de Pedro, yo lo resumo, Primera de Pedro 3, dice: vuestro atavío no sea el externo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué está diciendo Pedro? No cometáis mis errores, construir vuestra vida desde dentro hacia afuera. ¿En base a qué? En base al marco de referencia de la palabra del Señor. No seáis como yo. Y a raíz de leer, de ver la vida de Pedro, entendemos cómo Pedro pasa de ser esa piedra a ser ese padre, ese corazón de padre, compasivo, humilde, misericordioso. Ya no era el aborrecedor, ya no era el que tenía a los gentiles como por otros seres, por seres abominables, sino que era ese hombre que tenía a los demás como un padre. Bien, resumiendo, en Él vivimos y somos y nos movemos. Y os pediría un favor que os quiero pedir como iglesia. Orad por esta iglesia, orad por los ancianos, orad por nuestro pastor, oremos unos por los otros. Hermano pastor, has pasado muchas horas encima de una Biblia, eres un teólogo, y yo estoy aprendiendo el precio que cuesta conocer la palabra. Orad unos por los otros, oremos por la unidad de la iglesia, oremos para que la iglesia siga creciendo, sigan viniendo almas, nuevos convertidos, bautizados, crezca cada día más y más. Orad por vuestra iglesia, porque seamos uno, porque el triunfo, la garantía del triunfo es la unidad de la iglesia. Hasta aquí, hermano pastor, hasta aquí, hermano, gracias por escucharme. Como siempre sois un ejemplo vivo, sois un ejemplo para mí y me siento privilegiado de poder compartir con vosotros la palabra de Dios. Muchas gracias, hermanos, y que Dios os bendiga y seguimos con el culto. Amén.